inclusión se viene manejando, la Secretaría de Educación viene manejando un proceso desde hace muchos años. Yo hace 20 y pico años soy supervisora allí en el GAGEN y cuando yo llegué se estaba manejando a nivel de Secretaría de Educación las aulas remediales. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño se sacaba a un aula remedial, el niño estaba allí en el aula remedial con una maestra de apoyo que le estaba trabajando de acuerdo a la necesidad educativa especial que estaba presentando el niño. Entonces la maestra se supone que programaba, realizaba un diagnóstico, el diagnóstico obvio, previo por un médico, que lo que el médico diagnosticara, si fuera una PCI, o sea, un trastorno neuromuscular o parálisis cerebral, una disminución cognitiva, un niño sordo. Entonces, la maestra, de acuerdo a esa necesidad educativa especial, realizaba un diagnóstico y un plan de trabajo para ese niño. Entonces el niño, cuando ya se suponía que había nivelado algunas de sus dificultades a nivel motriz, a nivel de lenguaje, a nivel sensoperceptual, el niño ya iba al aula por unas horas para irse integrando y se familiarizando dentro del aula con los demás niños. Esto más o menos ocurrió por allá en el año 94, 96, que se manejaba el aula regular. Después, en el 2000, 98, 2000, ya el aula regular fue mandada a recoger, el aula remedial fue mandada a recoger. Las maestras se les dio grupo para donde manejaba a todos los niños normales y se empezó a manejar la integración. ¿Qué pasó? Esos niños que estaban en el aula remedial se empezaron a integrar al aula regular. Secretaría de Educación, allí fue donde empezó a nombrar las maestras de apoyo, no para todas las instituciones, solo para algunas instituciones, de acuerdo a los niños, o sea, el número de niños que tuviera la institución con necesidades educativas especiales. Si era una población alta, pues se nombraba la maestra de apoyo. ¿Qué quiere decir maestra de apoyo? La que le iba a dar al niño el apoyo, iba a dar el apoyo a la maestra, la encargada de sensibilizar en la institución a toda la comunidad educativa sobre el manejo de todas las discapacidades, de todas las necesidades educativas especiales que se estaban manejando en la institución, para que los niños de veras aceptaran esa integración, ayudaran al niño integrado o a los niños integrados, no fuera motivo de que los aislaran, sino integrarlos. El objetivo de esa integración era socializar al niño, era el mayor objetivo, socializar al niño, o sea, hacerlo partícipe de todas las actividades que todos los demás niños tenían, integrarlo a todas las actividades del aula, de la escuela. Bueno, de pronto fue muy importante, algunos niños se logró socializar y se lograron integrar con todos los demás niños, porque hubo que hacer una sensibilización con toda la comunidad educativa. Algunos los aceptaron, alguna comunidad educativa avaló esto, otras muy regular. Y ahora en estos momentos se maneja el término de inclusión. Los niños siguen, ¿qué quiere decir? Los niños siguen allí en el aula regular, se manejan unos procesos, eso lo estoy hablando desde mi GAGEN, ¿ya? No sé si en todos los lugares se esté dando igual, se siguen manejando unos procesos del niño, un seguimiento, un observador del alumno, cómo va el proceso del niño en todos sus aspectos a nivel motriz, que es lo más importante. Yo siempre a las docentes, la parte motriz es básica, es importantísima. La parte de eso hay que trabajar con los padres de familia. La Escuela de Rehabilitación Humana de la Universidad del Valle ha acompañado a la administración municipal, específicamente a la Secretaría de Educación, en lo que ha sido su proceso de irse organizando para hacer de las instituciones educativas espacios más inclusivos. Empezamos acompañando en el 2004 una mesa que se organizó, era una mesa de actores relevantes de la ciudad, para pensarse cómo empezar a plantear
esa reorganización del sistema porque se desmontaba, fue todo el proceso de desmonte de Sendoe, de Sendes y que iba a pasar con toda la población. Había un gran número de niños que habían llegado a las instituciones educativas, que eso empezó hacia el 2001 más o menos. Y en ese momento entonces se empieza a ubicar que había población prioritariamente ciega, por ejemplo, en la Institución Educativa República de Israel, población sorda en el Instituto José María Carbonell, la población con discapacidad intelectual estaba un poco más dispersa y se empieza a plantear una modalidad de institución educativa preferente, intentando que las instituciones educativas se especializaran un poco más en los procesos de inclusión considerando estas poblaciones. Sin embargo, la realidad de la ciudad lleva a que pues definitivamente se plantee que son las instituciones educativas las que tienen que hacer su propia transformación para ser más inclusivas y pues que no puede existir ese criterio. Ya en ese momento, en el 2005, empezamos a trabajar con ellos, con los profesores de apoyo y profesionales de apoyo, todo el marco de la inclusión. Sí, planteando, bueno, eso de dónde viene, para dónde va, porque veníamos de un momento de hablar de la integración y entonces qué era la diferencia de filosóficamente, pedagógicamente plantearse como una institución integradora a pensarse como una institución inclusiva. ¿Te acuerdas ahí? En ese momento los profesionales que venían de Sendes y de Sendoe, porque como ellos tenían que empezar a moverse en la escuela pública y ellos antes eran en centros como entre centros como terapéuticos y de salud, que era como un asunto así. Entonces ellos plantearon que una de las poblaciones o unas personas en situación de discapacidad podían ir como fácilmente al aula regular, y de hecho algunos fueron a aula regular, pero otros ellos dijeron, hagamos una medida transitoria, y crearon en ese momento las aulas integradoras, creo que eran. Aulas especiales. Pero yo recuerdo mucho porque con nosotros trabajaba María Elena Vega, que ella era profesional de apoyo. Eso fue una medida transitoria que ellos crearon en una especie de adaptación de los niños a la escuela, y porque también ellas sabían que muchos niños tenían unas capacidades para los cuales la escuela todavía no estaba lista. Entonces dijeron, no, creemos este asunto, y a medida que fueron pasando los años del 2005 hasta el 2009 o 10, que ya esas aulas desaparecieron, pues se mantuvo los niños en las aulas integradoras, ¿es que era? Sí, pero terminaron denominándose aulas multigraduales. Eso, multigraduales. Porque en su momento se siguieron denominando aulas especiales, como se llamaron en algún momento, que correspondía más a una modalidad de integración física. Eso. Sí, no solamente por la adaptación de los niños, sino por pues la escuela adaptándose a la nueva condición, porque las instituciones educativas se impactaron con la llegada masiva de población con discapacidad. Y el aula multigradual tenía la característica de tener allí niños con discapacidad de diferentes condiciones funcionales que estaban cursando diferentes grados escolares. Entonces un poco aplicando, creo yo, lo que es la modalidad de escuela nueva, porque el profesor tenía que ser tan ágil como para tener niños de transición o jóvenes que estuvieran en un grado de transición con tercero, cuarto, quinto de primaria. Las aulas se desmontan este año, en el 2011, cuando en el mes de mayo, cuando finalmente se define que también con esta población, siendo consecuente con un concepto de educación inclusiva y no solamente escuela inclusiva, sino educación inclusiva, pues también se tenía que plantear las alternativas educativas para los jóvenes que estaban allí. Entonces, si el niño iba a tener una opción de continuar su formación académica hacia la secundaria, entonces vamos a estar en salón de clase haciendo su primero, segundo, tercero, pero con aquellos que definitivamente era importante empezar a fortalecer sus competencias laborales, formación para el trabajo, entonces empezaron a reubicarse en instituciones que tienen este tipo de modalidad educativa. El proceso de inclusión dentro de nuestra institución educativa se generó alrededor del año 2004 hasta el 2008. Allí era donde la licenciada Disneida Cortés manejaba un grupo de aula especial que después fue llamado aula de apoyo. Posteriormente, en el año del 2008 se acabaron las aulas de apoyo y
se dio vía a la inclusión a las aulas regulares. En un principio pues se manejó un proyecto muy flexible que era basado en el manejo de artes y manualidades para los niños. Esto surge a la necesidad de que cuando la docente impartía conocimientos teóricos, la retentiva de los niños no le daba lo suficiente para el manejo de estos conceptos. Entonces se optó por manejar lo que era el proceso de manualidades y de talleres con niños, niñas, jóvenes y jovencitas con necesidades educativas especiales. Como les decía anteriormente, pues era un programa, una metodología muy flexible. Luego pasaron los niños y las niñas a aulas regulares y se ha presentado una serie de dificultades supremamente grandes, puesto que los padres de familia ya, tanto los padres como estos estudiantes estaban acostumbrados al apadrinaje de los estudiantes de la sede principal, que es la Concentración de Desarrollo Rural Arturo Gómez Jaramillo, que es una concentración netamente agropecuaria. Entonces estas personitas eran apadrinadas por los estudiantes que los acompañaban, los llevaban a los diferentes proyectos productivos y ellos allí hacían sus pasantías, hacían los procesos que hacían los demás estudiantes común y corriente.